Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para nuestros canales. Esta vez estoy con Bloggers LOL y con otro amigo que no tiene canal en YouTube. Y esta vez vamos a hablarles sobre las revoluciones burguesas. Y vamos a empezar. El concepto revoluciones burguesas es un proceso violento en el cual se intenta abolir el feudalismo con el fin de generar un desarrollo capitalista a través de la industria y en el que se implanta como estado dominante el estado burgués. Hubo dos revoluciones burguesas, la revolución industrial y la francesa, que se manifestaron simultáneamente en la segunda mitad del siglo XVIII. En ambas, la burguesía fue la clase social beneficiada y dieron lugar al capitalismo. Las dos sirvieron de modelo para otras revoluciones ocurridas más tarde en otros lugares del mundo. La industrialización inglesa fue tomada como modelo progresivo y de desarrollo. Y la Revolución Francesa representó un ideal de la libertad y participación política. El triunfo económico y político de la burguesía preparó el camino para la expansión del capitalismo en el mundo. Los efectos siguen teniendo vigencia en el mundo actual. Las causas de las revoluciones burguesas son, primero, la propiedad privada como principal agente económico. Segundo, la libertad. Tercero, la búsqueda del beneficio como el motor de la economía. Cuarto, necesidad de crecimiento constante de la producción. 5. La necesidad de la tecnología. Ahora seguimos con características. Características de las revoluciones burguesas. Número uno, aspectos políticos e institucionales. Las revoluciones proporcionaron cambios en el orden jurídico e institucional, pasando del denominado antiguo régimen al llamado Estado burgués o liberal. En muchas ocasiones, esto incluye la limitación de poder de los sectores monárquicos. Métodos de cambio. Las revoluciones burguesas pueden omitir el uso de la violencia para obtener los cambios deseados, aunque en la mayoría de los casos sería este escenario. Al mismo tiempo, aunque en un habla de modificaciones inmediatas, posteriormente los cambios se van antecediendo de alta gravedad, ante la imposibilidad de producir variantes profundas de un día para el otro. Situación revolucionaria previa. Para que pueda producirse una revolución burguesa es imprescindible una crisis previa en los aparatos estatales con coyuntura histórica que derivan en una lucha de poder entre las distintas clases sociales, a propósito de obtener el control del estado de crisis y generar una nueva situación o realidad. Proceso revolucionario. Mientras la crisis de la situación revolucionaria previa puede derivar en un cambio de poder o dejar un escenario latente para estas modificaciones, la concreción de la revolución burguesa no se efectuó del proceso revolucionario. El mismo consiste en una sucesión de crisis que culminan en un cambio real de poder con la finalización del régimen previo y el comienzo de uno nuevo. Soberanía popular. Las revoluciones burguesas impulsan la soberanía popular, propiciando elecciones democráticas para la selección de autoridades que anteriormente detentaban el poder por motivos divinos o sin embargo, en muchas ocasiones el ejército de esta soberanía popular no llega a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, observándose, por ejemplo, sufragios limitados. Sí, Ortiz. Forma de Estado. Se creaban regímenes parlamentarios con la figura de división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y la actuación del Congreso elegido por votación popular, por lo cual se marcha un sistema electoral. Las dos formas utilizadas en el marco de revoluciones burguesas fueron la república, con la elección democrática de un presidente a través del
sufragio y la monarquía constitucional. Manten- mantenía la figura de un rey en el poder central. Orden, ordenamiento legal. Los cambios producidos por la sociedad civil por las revoluciones burguesas tienen un impacto legal concreto, modificándose la estructura judicial del régimen previo y causando una nueva con variaciones realizadas en la ampliación de derechos sociales, políticos y económicos. Con la Constitución como herramienta central se graban los derechos y deberes de cada ciudadano. Se establece la libertad civil y económica y se marca igualdad ante la ley. Otras modificaciones. Principios políticos. Toman valor conceptos y teorías relacionados con la libertad, la igualdad, la división de poderes, otras ideas provenientes de la Ilustración, los nuevos principios que guiaban cambio ejecutado sobre el Estado y las estructuras legales. Clases sociales. Ganaban visibilidad los obreros, los jornaleros y otros grupos que eran negados en los regímenes previos. Ordenamiento económico. Modalidades como mercantilismo, las manufacturas, el empleo por encargo, el capitalismo basado en el desarrollo comercial surgen o tomar valor con la eclosión de las revoluciones burguesas. Bueno, ahora vamos con las consecuencias de las revoluciones burguesas. Políticas. Las consecuencias son del absolutismo al liberalismo y el nacimiento de nuevos estados. Las sociales, de la sociedad estamental a la sociedad de clases. Aparición del proletario. Económicas, del feudalismo al capitalismo, de la propiedad comunal a la propiedad privada. Y jurídica, de los privilegios a los derechos. Y aparición de las nuevas constituciones. Ahora seguimos con 1820, que nos la va a decir Bloggers LOL. Revolución de 1820 o ciclo prerevolucionario en 1820 son los nombres con que la historiografía ha designado al conjunto de procesos revolucionarios que tuvieron lugar en Europa alrededor de 1820. Fue la primera de las llamadas oleadas o ciclos revolucionarios que sucedieron en Europa con posterioridad a las guerras napoleónicas y que se repitieron sucesivamente en las de 1830 y las de 1848. Sus ejes ideológicos fueron el liberalismo y el nacionalismo, dado que los países más afectados fueron los del sur de Europa. Los episodios de otras zonas como Alemania o Francia fueron de mucha menor importancia. Con España como epicentro de un movimiento que se extendió a Italia y Portugal, y por otro lado Grecia se ha llamado ciclo mediterráneo por burguesas producidas a ambos lados del océano. Bueno, ahora seguimos con la revolución de 1830, que nos la va a decir nuestro amigo Ortiz. La revolución de 1830 fue un proceso revolucionario que comenzó en París, Francia, con la denominación Revolución de Julio o de las Tres Gloriosas. Jornadas revolucionarias de París que llevan al entorno a Luis Felipe I de Francia y albergaron el periodo conocido como Monarquía de Julio. Se extendió por buena parte del continente europeo, especialmente en Bélgica, que tuvo la independencia frente a Holanda, Alemania e Italia, donde se identificaban con movimientos de tipo nacionalista unificador. Polonia y el Imperio Austriaco, donde se identifican los movimientos de tipo nacionalista discrepador. La Revolución de 1830, la libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix, conmemoraba la Revolución de 1830. Contexto del acontecimiento de la fecha de 1830, sitio Francia.
Bélgica, impulsadores sectores de la sociedad civil liberal, motivo de revolución de absolutismo. Falta de trabajo, influencias nacionalistas, petrificación de liberadores y derechos con influencias ideológicas de absolutismo, de los impulsores difusas. Cambio del régimen, liberos del nacionalismo, independencia de los derechos humanos, garantías y liberales. Gobierno previo a la previo gobernante de reinos, absolutismo. Reino Francia, Reino España, Reino Unido y de los Países Bajos. Bélgica y Luxemburgo. Forma de gobierno reinos, con los gobernantes autoritistas y el absolutista. Gobierno resultante del gobierno de nuevos países. Y formas de gobierno. Monarquía de Bélgica versus Primera Guerra Calvista. Forma de resultante de gobierno monárquicos de carácter constitucional. Editar datos de Wikidata. Las potencias autoritistas de la Santa Alianza consiguen reducir el tiempo revolucionario sin caer hasta la siguiente revolución de 1848. El Reino Unido no participa en el progreso revolucionario, es una monarquía parlamentaria, aunque parlamente completa el surgimiento del movimiento obrero y el movimiento político de la revolución, de la extensión de sufragio denominado partismo. Se considera como una llamada revoluciones burguesas, las revoluciones liberales, de la que se supone un ciclo revolucionario. Continuada de la revolución de 1820, originada en España y a su vez seguida por la citada revolución de 1848, también iniciada en Francia. Listo, ahora sigue 1848. Revolución o revoluciones de 1848. Primavera de los pueblos o año de las revoluciones son dominaciones historiográficas de la oleada revolucionaria que acabó con la Europa de la Restauración. El predominio del absolutismo en el continente europeo desde el Congreso de Viena de 1814 a 1815. Revoluciones de 1848. Lamartine ante el Ayuntamiento de París. Se niega a la utilización de la bandera roja. 25 de febrero de 1848. Contexto del acontecimiento. Fecha 1848. Sitio Europa. Impulsores, sectores de la sociedad civil burguesa en el movimiento obrero. Motivos de régimen. Influencias nacionalistas, revolución industrial y aparición del movimiento obrero. Estas influencias ideológicas de los impulsores nacionalismo, liberalismo, derechos y liberales, gobierno previo, gobernante, monarquías de carácter absolutista, forma de gobierno monárquicas. Monarquía de Julio. Confederación Germánica, Imperio Austriaco, gobierno resultante, gobernante, nuevos gobiernos y guerras civiles o independentistas. Fue la tercera oleada del más amplio ciclo revolucionario de la mitad del siglo XIX, que se ha iniciado con las denominadas Revolución de 1820 y 1830.
Además, su condición de revoluciones liberales, las revoluciones de 1848 se caracterizaron por la importancia de las manifestaciones de carácter nacionalista y por el inicio de las primeras muestras organizadas del movimiento obrero. Iniciadas en Francia, se difundieron en rápida expansión por prácticamente toda Europa Central, Alemania, Australia, Hungría y por Italia en el primer semestre de 1848. Fue determinante para ello el nivel de desarrollo que había adquirido las comunidades telégrafo, ferrocarril en el contexto de la revolución industrial, aunque su éxito inicial fue poco duradero y todas ellas fueron reprimidas o reconducidas a situaciones políticas de tipo conservador. La espontaneidad de los movimientos y su mala organización lo facilitó. Su trascendencia histórica fue decisiva. Quedó claramente la imposibilidad de mantener sin cambios al antiguo régimen, como hasta entonces habían intentado las fuerzas contrarrevolucionarias de la Restauración. Despedida de un barco que parte de Irlanda tras el Congreso de Vinea. En aplicación del principio del legitimismo dinástico, las monarquías absolutas fueron restauradas en los territorios donde las guerras napoleónicas habían instalado estados liberales. Este establecimiento del antiguo régimen en un periodo de cambio socioeconómico, las denominadas revolución industrial y revolución burguesa, y el desarrollo del capitalismo en sus aspectos industria, financiero. No se correspondía en términos de revolución histórica como el surgimiento de una opinión pública de tipo contemporáneo, cada vez más identificada con los valores de la sociedad industrial y urbana. En las clases medias, los profesionales liberales y los estudiantes universitarios tenían un peso decisivo, si no numérico, sino en influencia, y que se mostró favorable en movimientos liberales y nacionalistas.